Doctor Torres. Así como la economía es el gran desafío, también lo es la dolarización. Se necesita blindar y fortalecer a la dolarización en el país. El presidente electo, en una reunión que mantuvo, me parece que el día miércoles en Guayaquil, con pequeños y medianos empresarios, dijo que la dolarización se la defenderá porque la dolarización protege el patrimonio de los ecuatorianos. Del dicho al hecho hay mucho trecho. Se necesitan acciones concretas y la mayor preocupación que existe alrededor de la dolarización proviene de los préstamos que ha venido otorgando el Banco Central al Ministerio de Economía. Y adicionalmente la otra preocupación nace por el hecho de que el dinero electrónico debería estar respaldado, según el Código Orgánico Monetario y Financiero, en activos líquidos del Banco Central, cuando el dinero electrónico no tiene que estar respaldado en ningún activo líquido del Banco Central, sino en el dinero que tienen los que mantienen cuentas en los respectivos bancos privados. De allí entonces que este es un tema que tiene que ser suficientemente manejado, administrado, porque la dolarización no puede tambalearse. Está bien. Sin embargo, las señales económicas y financieras que ha dado el actual régimen llevan a sospechar sobre lo que le podría ocurrir a la dolarización. Yo me alegro que el presidente electo haya hecho este pronunciamiento ante empresarios, pero lo importante es que se pase a las acciones concretas para proteger este bien público, privado, llamado dolarización. Ok, doctor Barrera, no sé si quiera comentar algo de la economía, porque quisiera llevarle al otro punto, que es la gobernabilidad. Quiero cerrar un poquito este concepto, porque finalmente, digamos, los discursos que se plantean, escuchándoles a los amigos que plantean aquí, es básicamente la defensa del capital, ¿no? Hay un momento que hay que enfrentar, y yo quiero profundizar en el concepto del acuerdo productivo, porque es muy fácil decir defendamos la dolarización y por otro lado haber sacado entre 30 y 40 mil millones de dólares el sector privado. Ya. Sí, defiendan la dolarización y yo saco la plata, por favor. Entonces, ¿vamos a un acuerdo productivo de verdad? Bueno, pero se necesitan ciertas circunstancias para no sacar ese dinero. Muy bien, entonces vamos a ese acuerdo productivo de verdad, de verdad. Ese acuerdo productivo parte de una ecuación que es un sistema de impuestos, la generación de empleo y el incremento de productividad. Esos deben ser los elementos sustantivos de un acuerdo productivo. El acuerdo productivo no es decir dónde firmo pues el interés de ustedes, es un acuerdo. Yo coincido en ese acuerdo la necesidad de establecer un marco tributario estable, coincido plenamente. Creo que hay que hacer un análisis de la estructura impositiva actual, pero por favor, este es un país en donde hace unos años nadie pagaba impuestos. ¿Este es el modelo adecuado? Este es un país en donde era excepcional que la gente tenga seguridad social. De eso estamos hablando cuando hablamos de flexibilizar otra vez. Vamos a empleo de calidad. Por eso yo creo que tenemos una oportunidad de hacer un real acuerdo productivo, un efectivo acuerdo productivo, que implique efectivamente la corresponsabilidad del sector empresarial. No es donde tengo que firmarles, porque hay un Estado, hay una mayoría que ha establecido un proyecto. Esto es así y hay que respetar, porque eso también es la democracia. Entonces creo que la mano tendida es, evidentemente hay que hablar con los actores económicos, no con estas representaciones políticas que terminan siendo centrales de campaña. Rápidamente, María Paula, para responder esto. Yo quisiera añadir algo a lo que ahora ha dicho Augusto. Augusto decía, han salido del país entre 30 mil y 40 mil millones de dólares. Creo que ese es un dato importante, pero que no es tan fácil decir, aquí la derecha sacó 30 mil millones, o la oposición sacó 30 mil millones. Yo quisiera poner otra cifra sobre la mesa. Según los datos de los propios organismos estatales, hay 22 mil funcionarios de este periodo de gobierno que tienen giros de dólares a paraísos fiscales. No digo a cualquier lugar en el exterior, solamente en casos de paraísos fiscales. Perdona, 22 mil funcionarios. ¿Por qué no planteas nombres y apellidos de esos funcionarios? Bueno, es que me parece que ojalá, eso sería extraordinariamente pero positivo. Esta es la cifra de la Contraloría, ¿no? Yo estoy a la espera de la lista de Odebrecht, que también debe ser una lista un poco más corta para que también la saquemos en discusión. Absolutamente. Pero cuando hablamos del manejo, así es, y cuando hablamos del manejo de la economía, hablamos también de eso. No es tan fácil decir, aquí el gobierno le ha apostado al país y nosotros somos los buenos y todos los que critican son los malos que le están quebrando, que están poniendo en juego la dolarización. 22 mil funcionarios públicos, según la Contraloría, han hecho giros en este periodo a paraísos fiscales. La recuperación... Dolarización que pasa por la recuperación productiva del país. Pero la recuperación productiva no puede hacerse manteniendo los impuestos y tributos que se han creado estos 10 años. El propio presidente electo anunció en algún momento que revisaría el impuesto del anticipo al impuesto a la renta, pero yo añadiría otro más.
el impuesto a la plusvalía inmobiliaria, aprobado en el mes de diciembre, con voces en contra inclusive de asambleístas del oficialismo, debería ser derogado, porque no le genera un solo recurso al municipio este momento del país, tampoco al gobierno, pero está allí como un semáforo con una luz roja que detiene a los compradores de bienes inmuebles y le tiene al sector de la construcción deprimido. Se dice que la economía se está recuperando en 1.5%, pero el sector de la construcción decrece, está golpeado. La primera señal del nuevo gobierno debería ser proponer la derogatoria de ese impuesto perverso a la plusvalía inmobiliaria. Okay. Augusto Yo creo que Espinosa. un gran acuerdo nacional precisamente debe ser el de la dolarización. O sea, vamos como país a defender y a proteger la dolarización. Y en ese contexto yo creo que otra vez tenemos que ser más honestos con las cifras o manejar cifras actualizadas. Ya no es cierto que esté decreciendo el sector de la construcción. Ya en el último trimestre mostró una tasa de crecimiento positiva. Ya hemos pasado el ciclo recesivo. La dolarización se protege cuidando que exista liquidez en la economía. El ingreso de divisas debe crecer y para eso debe haber una fuerte articulación con el aparato productivo, fomentar las exportaciones, pero además ya hay buenas noticias. En este primer trimestre del año 2017, los ingresos petroleros crecieron en 540 millones en relación al mismo periodo del año anterior. Y de otro lado, el drenaje de divisas. Para cuidar la dolarización, debemos evitar que salgan divisas. Y ahí, por ejemplo, la política arancelaria debe ser consensuada. Debe ser consensuada. Ahí, por ejemplo, cuidar la fuga de capitales por cualquier vía, sea por actos de corrupción, sea por lo que sea, hay que cuidar y por eso el impuesto a las divisas, a la salida de divisas, hay que sostener, porque eso es parte de cuidar la dolarización. Okay.